Hola gente de YouTube, espero que les guste el nuevo capítulo de este fanfic. Todos los derechos reservados a sus respectivos autores. Link del fanfic y del autor en el primer capítulo como siempre. Suscríbete y comenta si quieres más fanfics como este. Aluvarna. Palacio Real. La hora siguiente a la partida del joven Naruto se había convertido en una pesadilla. Chaka se encontraba en los aposentos del rey, ahora vacíos. El tenue y persistente aroma del té de la mañana era una cruel burla de la paz que les había sido arrebatada. Su mente, habitualmente una fortaleza de calma estratégica, era una tormenta de cálculos frenéticos y un temor creciente cuando las puertas de la cámara se abrieron de golpe. Terribles noticias, Chaka-sama. Balbuceó un soldado, pálido de pánico. Es su majestad. Chaka levantó la cabeza de golpe, y su mano se dirigió instintivamente a la empuñadura de su espada. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Desapareció. Las palabras impactaron a Chaka con la fuerza de un golpe físico. ¡Qué absurdo! Rugió, y su voz resonó en la vasta cámara. ¿Has buscado por todas partes? ¿Sí? Confirmó el guardia con voz temblorosa. No solo el palacio, sino también el jardín y los almacenes. ¿Se habrá escapado? Preguntó otro guardia con un tono de incredulidad. Ni hablar. Replicó Chaka, repasando mentalmente los protocolos de seguridad, cada rotación de guardias, cada entrada sellada. La seguridad del rey era de primera, y no podría haber escapado a nuestras miradas. Entonces, ¿por qué? Susurró el primer soldado, con la pregunta flotando en el aire como una sentencia de muerte. ¿Por qué se escondería el rey justo antes de entrar en batalla? El pánico era un veneno, y Chaka sentía que empezaba a envenenar a sus hombres. Tenía que recuperar el control. Busquen. Ordenó, con la voz quebrada en el tenso silencio. Fuera del palacio y de las ciudades. Ahora. Sí, señor. Los guardias se apresuraron a obedecer, sus pasos resonando contra el mármol pulido mientras huían de la habitación. Solo en el silencio ensordecedor, Chaka apretó los puños. Pell es experto en encontrar personas, pero por pura casualidad, está ocupado realizando reconocimiento en Rainbase, en Crocodile. ¿Qué le ha pasado a su majestad? No puedo permitirme actuar imprudentemente, entonces, un recuerdo aterrador, aún fresco y crudo, lo asaltó. No era solo una posibilidad. Había presenciado este mismo engaño con sus propios ojos hacía menos de 2 horas. Recordó la conmoción cerca del ala este. Naruto, con el rostro sombrío, se enfrentó a uno de los guardias del palacio. El guardia se había movido con una velocidad fluida y antinatural, atacando al rubio desconocido sin provocación. Pero la pelea terminó en un instante. Aún podía ver la entidad que Naruto había llamado Zetsu Blanco. Al morir, el rostro familiar del guardia se desvaneció como cera, y el cuerpo se desmoronó en una cáscara blanca y sin rasgos distintivos. Quédense quietos. Hay más, advirtió Naruto en voz baja y urgente, antes de desaparecer por las puertas de la ciudad. Tal como había dicho, momentos después encontraron al verdadero guardia, atado y casi muerto en un armario de suministros, casi sin vida. El Zetsu había ocupado su lugar. ¿Qué carajo está pasando? Nanohana, la ciudad portuaria de Nanohana se asaba bajo el sol implacable, con el aire cargado de polvo y un hedor a desesperación. Para Koza, líder de la creciente rebelión, era un aroma familiar. Se encontraba frente a la torre del reloj de la ciudad, con un mar de rostros demacrados y desesperados a sus espaldas, todas las miradas fijas en la imagen imposible que tenían ante ellos. El rey Nefertari Cobra, de pie sobre una tarima improvisada, con expresión indescifrable. La sospecha se apoderó de Koza. ¿Por qué ahora? ¿Por qué el rey, tras años de silencio, aparecería de repente aquí, justo en vísperas de su marcha? ¿Por qué haría algo tan absurdo? Murmuró, apretando con fuerza la empuñadura de su espada. Tal como lo oíste, la voz del rey, amplificada por un caracol transpondedor, resonó en el silencio atónito. Me disculpo sinceramente.
Fui yo, Cobra, el rey de Arabasta, quien robó la lluvia de este país. Una exclamación colectiva recorrió a la multitud. La incredulidad se enfrentó a un horror incipiente y monstruoso. Cobra Sanma, susurró una anciana con voz temblorosa. ¿Cómo puede bromear así? Sí, asintió otro hombre, aunque su voz carecía de convicción. Los labios del rey se curvaron en una grotesca sonrisa burlona. No es broma. Usé polvo de danza para que lloviera en la capital, Aluvarna. Su tono era ligero, casi frívolo. Como pequeño rey, no, quiero decir, como un rey respetado, no puedo pasar sed. La crueldad despreocupada de sus palabras fue una bofetada. Un joven se abalanzó sobre él, con el rostro desfigurado por la furia. Puede que sea así, pero muchos han muerto por falta de comida y agua. ¿Por qué lo permitiste? Soy consciente de ello, por supuesto, interrumpió el rey, con un gesto de desdén. Y de que muchos oasis se han secado. Pero algunos sacrificios son inevitables si queremos proteger el país. Esto es una locura. Gritó una mujer. Sabías lo miserable que era la situación, y aún así solo te ayudaste a ti mismo. Eso es demasiado egoísta incluso para ti, rey. El rey entrecerró los ojos. ¿Acaso un simple cretino como tú intenta responderme? El rey dejó que el silencio se extendiera un momento antes de continuar. He venido hasta esta ciudad por otra razón. Como sabes, el polvo de danza está prohibido por el gobierno mundial. Debemos eliminar todo rastro de las grandes cantidades que se encontraron introducidas de contrabando en esta ciudad hace 2 años. ¿Entendido? A Cosa se le heló la sangre. No querrás decir. Así es. Resonó la voz del rey, sellando su destino. Si queremos librarnos de ese terrible incidente para siempre, debemos librarnos de esta ciudad y de todos ustedes. Hombres. Quemen Nanoan hasta los cimientos. En el momento justo, soldados con uniformes del ejército real emergieron de los callejones, antorchas en mano. Se desató el caos. Las llamas lamieron la madera seca de los edificios. Los gritos desgarraron el aire. Cosa. Gritó un soldado rebelde, tirando del brazo de su líder. Pero Cosa se quedó paralizado, con la mente dando vueltas ante la locura absoluta. Lo vio, pero no podía creerlo. Este no era el rey que conocía. No podía serlo. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Rugió, recuperando por fin la voz. Echó a correr hacia el estrado. Rey. Vine a disculparme, como puedes ver, dijo el rey con una calma enloquecedora. Deja de hacer el tonto. Cállate. Gritó Cosa con la voz entrecortada por la angustia. ¿Te das cuenta de lo que dices? Es un insulto increíble. Soy yo quien ha estado usando Dance Powder para, dije que te callaras. Cosa saltó, con la espada desenvainada. No le permitió terminar la frase, no le permitió profanar la memoria del hombre al que una vez había venerado. Cállate. 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 Él blandió su espada, pero el rey la esquivó con una gracia extraña y fluida. Imbécil. Gritó Cosa, con lágrimas de rabia y traición corriendo por su rostro. ¿Sabes cómo se sentía la gente al morir en los pueblos áridos? No te odiaban ni te enojaban. No es culpa del rey. Es una gran persona. Incluso al morir, todos decían eso, con fe en ti. Pero ¿qué les va a pasar ahora, a menos que al menos mientas y digas que eres inocente? Sus palabras se perdieron en el estruendo ensordecedor. Un barco enorme, con las velas rotas, se estrelló contra el puerto, con el casco astillándose al encallar. Se inclinó peligrosamente, y su sombra se tragó la manzana en llamas. Para una operación final, seguro que faltó esfuerzo, comentó uno de los soldados reales a otro mientras lanzaban sus antorchas al tejado. Desde la cubierta del barco que se estrellaba, más agentes de Baroque Works saltaron, propagando las llamas. Lo logramos. Ahora enciendan las hogueras y retirámonos. Mientras el ejército real se retiraba, el rey en el estrado comenzó a cambiar. Su cuerpo se contorsionó, su rostro cambió. Con un extravagante giro, el atuendo regio del rey Cobra desapareció, reemplazado por la extraña imagen de un tutú de bailarina y un abrigo con motivos de cisne. ¿Cuánto te gusta mi realeza? Se rió entre dientes el señor. Dos Von Clay, haciendo una pose. Eso fue genial, señor.
2. Von Clay. Vitoreó un subordinado, antes de notar a un niño que había estado observando desde una azotea, viendo al señor 2 transformarse de nuevo a la normalidad desde su apariencia de King Cobra. Era un impostor. Gritó con una vocecita llena de terror. Esto es terrible. Están engañando a todos. Tengo que decírselo. Bajó a toda prisa, desesperado por advertir a los demás, pero una figura sombría aterrizó silenciosamente detrás de él. «¡Qué niño tan travieso!», dijo la señorita Doublefinger con un susurro letal. «Supongo que no tiene sentido pedirte que te calles». Abajo, el caos alcanzó su punto máximo. El barco se había roto, derramando sobre los muelles no carga, sino cajas de rifles, espadas y cañones. «Acabemos con este país», susurró Cosa, con el rostro como una caricatura sombría de dolor y rabia. Se volvió hacia sus seguidores. Su voz resonaba con un nuevo y terrible propósito. «Contacten con todas nuestras sucursales. Esta será nuestra batalla final». «Pero no tenemos suficientes armas», balbuceó uno de sus hombres. Cosa señaló con un dedo tembloroso el barco naufragado, donde se habían derramado miles de armas y municiones. «No. Ahora sí. Escúchenme, ejército rebelde». Resonó la voz de Cosa sobre las llamas crepitantes. «La antigua Arabasta murió hace tiempo. Vamos a capturar a Luvarna. El rey debe pagar. Hoy construiremos un nuevo país». Palacio de Aluvarna, las noticias de Nanoana se extendieron como el fuego que la consumió, llevadas por aves mensajeras y caracoles transpondedores. Chaka estaba en la sala del trono, con los informes expuestos ante él como una sentencia de muerte. «Tonterías», gruñó, dando un puñetazo en la gran mesa de piedra. «Cobra-sama jamás haría algo así. Debe ser un error». Pero el tiempo transcurrido entre su desaparición y su llegada encaja a la perfección, argumentó un asesor, con el rostro bañado en sudor. «Ya no valen excusas. La noticia del incidente de Nanoana se ha extendido por Arabasta, y los soldados rebeldes de todo el mundo han respondido. Además, los ciudadanos que tenían fe en su majestad han empezado a tomar las armas por odio hacia él. Se desconoce su número. Todo el país está furioso y se dirige hacia Luvarna». El asesor cayó de rodillas. «Ya no hay vuelta atrás. Por favor, tomen una decisión. Les obedeceremos». El mundo de Chaka se desmoronaba. Las palabras del rey del día anterior, su promesa de proteger al pueblo, incluso si eso significaba sacrificar el palacio, resonaban en su mente. Pero esas palabras ahora eran un débil susurro en medio del rugiente huracán de evidencias. ¿En qué podía depositar su confianza? Observó los rostros de los guardias reales que lo rodeaban, asustados, confundidos, pero decididos. Vio su deber reflejado en sus ojos. Sacó su espada y el sonido del acero raspando contra la vaina resonó en la tensa sala. «Muy bien». La voz de Chaka era pétrea. «Solo tenemos que cumplir con nuestro deber. Somos los guardias reales del reino de Arabasta. Ningún reino debería derrumbarse sin su rey». Apuntó su espada hacia las puertas del palacio, hacia la tormenta que se avecinaba. «Protege la verdad que tienes ante ti. Protege este reino. Contrarresta al ejército rebelde». Desierto de Arabasta, Crocodile estaba furioso. Sus planes se habían visto comprometidos. Su autoridad, cuestionada. Su orgullo, herido. Los sombreros de paja y la princesa ya no eran solo cabos sueltos. Eran un insulto que se había visto obligado a limpiar. «Me ocuparé de este intruso enmascarado más tarde. Primero, le recordaría al mundo por qué este desierto solo le respondía a él». Su cuerpo ya disuelto convirtió el río Sandora en una molestia fugaz, una caricia breve y húmeda contra su ser. Fluyó sobre él como un torrente de arena, un fantasma susurrante de sed y muerte. La paciencia era un lujo que ya no podía permitirse. Extendió su voluntad, su haki de observación, como una red lanzada sobre las dunas. Ignoró las más mínimas señales de vida, buscando solo al irritante y vibrante grupo de necios y a su real protegido. Entonces los encontró. A varios kilómetros de distancia, montados en sus ridículas aves. Y acurrucada entre ellos, la que buscaba. Su aura era la llama titilante de una vela en medio de un huracán, temblando de miedo, pero obstinadamente negándose a extinguirse.
La princesa Nefertari Vivi. Una risa seca y silenciosa resonó en su cuerpo arenoso. Pensó que podía escapar. Creyó, gracias a ese bastardo enmascarado, que tenía una oportunidad. Todos eran niños en un arenero, sin saber que la arena misma era su enemiga. Con una última y rápida oleada, la tormenta de arena se consolidó. A unos cientos de metros de la estruendosa caravana de aves gigantes, el suelo del desierto comenzó a agitarse. Granos de arena ascendían en espiral, atraídos por una gravedad invisible, compactándose y solidificándose a una velocidad aterradora. En segundos, la masa informe adoptó la forma de un hombre alto e imponente, con un enorme gancho dorado brillando en su mano izquierda y un cigarrillo ardiendo entre sus labios. Se interponía en su camino, un muro infranqueable de arrogancia y poder. El pájaro líder, un pato gigante con una ridícula gorra azul, graznó aterrorizado, hundiendo las garras en la arena para frenar bruscamente y con torpeza, casi derribando a sus jinetes. Los demás lo imitaron, y sus gritos de pánico resonaron en el repentino silencio. Desde su posición privilegiada, Crocodile bebió sus reacciones como si fueran buen vino. La princesa, como era de esperar, palideció. Abrió los ojos de par en par, se llevó las manos a la boca, y la vacilante vela de su esperanza casi se apagó ante la pura y asfixiante presencia de él. Lo reconoció al instante, y el terror que se dibujó en su rostro fue exquisito. Los piratas eran un cuadro de divertido desafío. La mano del espadachín de pelo verde ya estaba sobre las empuñaduras de sus 3 espadas, con los ojos entrecerrados en una rendija venenosa. Un hombre rubio se interpuso entre las mujeres y la amenaza, con la pierna tensa para asestar una patada. El de la nariz larga era un desastre tembloroso y lloroso, prácticamente escondido tras su montura. Y el del sombrero de paja simplemente se quedó mirando, con la cabeza ladeada con una expresión de pura confusión estúpida que poco a poco se endurecía hasta convertirse en una mueca ceñuda. Su mirada se posó entonces en otra figura, una joven vestida con ropas sencillas de arabastán, cuya cascada de cabello morado oscuro contrastaba marcadamente con la arena pálida. La había descartado como una nulidad, una niña asustada. Me equivoqué. Mientras Suaki recorría al grupo, una sacudida de genuina sorpresa, una emoción que no había sentido en años, lo recorrió. El aura de la chica no temblaba. Era tranquila, un profundo y plácido manantial de poder que contrastaba por completo con su aparente edad. Era solo superada por la energía pura e indomable del mismísimo sombrero de paja. Ella sostuvo su mirada no con miedo, sino con una solemnidad serena e inquietante. Esta niña era peligrosa. Crocodile dejó pasar la inquietante observación, ocultándola tras un velo de diversión condescendiente. Dio una calada lenta y deliberada a su cigarrillo, dejando que el humo se deslizara entre sus labios antes de hablar. Su voz, una áspera y seca, se extendió con facilidad por la arena. Huir a la capital fue un cambio de planes inteligente, dijo, con la mirada fija en la chica de pelo morado. Es una pena que no vivas para verlo. Me da igual quién seas, gritó el chico, con la voz quebrada por una furia infantil casi cómica. Te voy a dar una paliza. Antes de que Crocodile pudiera siquiera dignarse a responder a una amenaza tan plebeya, el chico ya estaba en movimiento. Echó el brazo hacia atrás, estirando su extremidad con una elasticidad antinatural que debería haber sido imposible. Gomu Gomu no, el puño, propulsado como una bala de cañón, se disparó por la arena. Fue increíblemente rápido, apuntando directamente al rostro sonriente de Cocodrilo. Conectó con un silbido sordo. Y pasó directo. Crocodile ni se inmutó. Ni siquiera se molestó en moverse. El puño del chico simplemente se hundió en su cara, que se disolvió en una nube de arena arremolinada al impactar, antes de recomponerse un segundo después, completamente ilesa. El cigarrillo ni siquiera se había desprendido. El chico se quedó mirando, con los ojos abiertos de par en par, incrédulo. Atacó de nuevo, una ráfaga de patadas y puñetazos que se estiraban y azotaban. Pistola. Gatling. Cada golpe era igual. Atravesaban el cuerpo de Crocodile sin hacerle daño, convirtiéndose en arena por un instante antes de recomponerse al instante. Era como golpear una duna de arena. Los furiosos ataques del chico no hicieron más que levantar polvo alrededor de los impecables zapatos de Crocodile. Una risa seca y áspera escapó de los labios de Crocodile.
Ni siquiera miró al chico, sino que dejó que su mirada vagara por los demás. Vio la comprensión naciente del espadachín, la incredulidad frustrada del cocinero y la desesperación cada vez mayor de la princesa. Estos idiotas se habían adentrado en su desierto para desafiar a un señor de la guerra del mar, y ni siquiera comprendían la naturaleza fundamental de su poder. ¿Eso es todo?, preguntó Cocodrilo, con la voz desbordante de aburrimiento. Finalmente, volvió la mirada hacia el sombrero de paja, jadeante y desconcertado. ¿Cómo pretendes patearme el trasero si ni siquiera puedes tocarme? Permíteme demostrarte la diferencia entre nosotros, dijo con voz monótona. Tú solo estás jugando en la arena. Yo soy la arena. Levantó su mano derecha, cuya extremidad se alargó y afiló hasta convertirse en una sólida y perversa hoja de arena compacta. Espada del desierto. Con un movimiento casi casual, Crocodile hundió la espada profundamente en el suelo del desierto a sus pies. Por un instante, no pasó nada. Entonces, un gemido sordo emanó de la tierra. El suelo bajo los piratas y sus monturas empezó a temblar, no con violencia, sino con una vibración profunda y escalofriante. Se abrieron grietas en la superficie de la arena antes de que ésta simplemente cediera. Toda la zona frente a él se derrumbó. No fue un terremoto, fue una implosión controlada y silenciosa. El suelo sólido desapareció, reemplazado por un remolino de arena de 100 metros de ancho. Un gigantesco pozo de arenas movedizas. Podía sentir el río subterráneo que había detectado antes, cuya corriente ahora le servía de cómplice, arrastrando la arena hacia las profundidades, creando un remolino granular ineludible. Girasoles del desierto. El pánico se apoderó de ellos. Las aves gigantes, sin poder sostener sus poderosas patas, se agitaron salvajemente, sus graznidos pasaron del alarma al terror absoluto, mientras las arenas movedizas comenzaban a engullirlas. Los piratas gritaron, y su bravuconería se desvaneció al sentir la inexorable atracción. El suelo estaba literalmente siendo arrebatado bajo sus pies. El espadachín intentó encontrar un punto de apoyo, pero cayó de rodillas. El hombre rubio intentó frenéticamente subir a la princesa y a la chica de cabello púrpura a lomos de su pájaro que se hundía, un gesto inútil ante la enorme cantidad de arena que caía en cascada. El chico del sombrero de paja, con sus extremidades elásticas inservibles ante la marea granulada, ya le llegaba a la cintura. Sus furiosos forcejeos solo consiguieron arrastrarlo aún más hacia abajo. La arena movediza le llegaba a la cintura, una manta fría y pesada que la arrastraba hacia la tierra. Sin embargo, mientras se hundía, la princesa lo fulminaba con la mirada, sus ojos azules ardiendo con un fuego desesperado y desafiante que a él casi le resultó desagradable. «Maldita sea», gritó, con la voz ronca por la arena y la furia. «¿Qué planeas hacerle a Arabasta?». Cocodrilo dejó que una leve y cruel sonrisa se dibujara en sus labios. «¿Quieres saber a qué tipo de personas desprecio más?», preguntó con tono familiar. «Hipócritas que valoran la supuesta felicidad del pueblo. Pretendes matar a mi padre», chilló, forcejeando cada vez más en la arena. «Como si pudieras hacer eso». Soltó una risita suave y seca. «No hace falta gritar. No tengo esa intención». Observó el breve destello de alivio en sus ojos y lo saboreó antes de aplastarlo por completo. «Ni siquiera vale la pena matarlo. Voy a dejar que Cobra pruebe una humillación mucho más cruel que la muerte». Las palabras le impactaron. Pudo ver el horror naciente en su rostro. «¿Más cruel que la muerte?», susurró, sintiendo que la lucha se le escapaba. «Esa no es forma de lucir para una princesa de un reino», reprendió, dando un paso lento hacia el borde del abismo que él mismo había creado. Levantó la cabeza de golpe, y el fuego volvió. «Lo preguntaré una vez más. ¿Qué es la Operación Utopía? Dime». «Vamos, vamos», chasqueó la lengua, disfrutando mucho más de lo debido. «¿Te das cuenta de tu situación? Responde la pregunta», exigió, con la arena ahora en su pecho. «Eres una princesa valiente», concedió con un gesto de desdén. «Pero muy bien. Es una recompensa por tus inútiles esfuerzos». Se inclinó ligeramente hacia adelante, proyectando su sombra sobre su cuerpo desplomado. «La operación ya ha comenzado».
Te contaré sobre mi plan para acabar con este país, sobre la Operación Utopía. Se inclinó, su voz, un susurro conspirativo más escalofriante que cualquier grito. Expuso la elegante y brutal arquitectura de su plan. Le habló del polvo de danza, la sequía artificial, la rebelión cuidadosamente planificada. Explicó cómo se había posicionado como un héroe, el único que podía salvar al reino de su propio rey insensato. Detalló la jugada maestra final. El falso rey Cobra confesando traición en Nanoana, incitando a la rebelión y a los ciudadanos leales a marchar sobre Alubarna, con el corazón lleno de furia justiciera. El rostro de la princesa, ya pálido, se tornó ceniciento. La arena le llegaba a los hombros, pero parecía haberlo olvidado todo menos la monstruosa magnitud de su engaño. «Cabrón», rugió el cocinero, con la arena ya en el pecho. «¿Cómo te atreves a hacerle eso al país de Vivi-chan? ¿Cómo te atreves a hacerla llorar? Es un monstruo», gimió el narigudo, con lágrimas y mocos corriéndole por la cara al hundirse. «Es un monstruo de verdad». El espadachín no dijo nada, apretaba los dientes con tanta fuerza que le dolía la mandíbula. Había dejado de forcejear y, en cambio, concentraba toda su energía en una mirada de odio puro y asesino, como si pudiera matar a Crocodile con solo la mirada. El chico del sombrero de paja se retorcía violentamente, con el rostro morado de rabia y el esfuerzo de contener la respiración contra la arena. «Voy a patearte el trasero», farfulló, cada palabra como una explosión apagada. Solo la chica de cabello morado permaneció inmóvil. La arena le había llegado a la barbilla, pero su expresión era de una profunda y desgarradora empatía. «¿Qué plan más horrible?», susurró, con palabras apenas audibles. «¿Y bien? ¿Te gusta?», preguntó Cocodrilo con un orgullo genuino, casi paternal, en la voz. «La operación en la que participaste ha florecido». Hizo un gesto amplio con la mano libre, como si presentara una obra maestra. Si escuchas con atención, probablemente podrías oír los aullidos de Arabasta. Y todos piensan lo mismo. Se acercó más, y su voz se redujo a un murmullo bajo y dramático, con un tono burlón. «Protege a Arabasta. Protege a Arabasta. Protege a Arabasta. Basta», gritó, con un sonido áspero y entrecortado. Las lágrimas corrían por su rostro, dejando huellas limpias en el polvo y la arena adheridos a su piel. «¿Cómo puede ser tan cruel?». La sonrisa de Cocodrilo se ensanchó, un corte depredador en su rostro marcado por las cicatrices. Esta era la cumbre de su genio. Este era el momento que había imaginado durante 20 años. «¿No es desgarrador?», reflexionó, saboreando su angustia como un conocedor saborearía una cosecha excepcional. «El amor al reino será lo que destruya al reino». La arena estaba fría. Eso fue lo primero que Tama notó, un frío extraño e inquietante que se filtraba a través de su sencilla ropa de Arabastan, un contraste escalofriante con el sol abrasador. Era un frío intenso y sofocante que la arrastraba hacia abajo, grano a grano. A su alrededor, sus amigos gritaban, furiosos contra el monstruoso hombre hecho de arena. Sus voces eran una sinfonía de terror desafiante. Vivi-chan lloraba, con el corazón roto por un país destrozado por su propio amor. Pero Tama guardaba silencio. La arena le había llegado a la barbilla y la presión era inmensa, pero su mente estaba en otra parte. El recuerdo era tan claro como el agua que corría por sus manos. Estaba sentada con las piernas cruzadas sobre una piedra gris y lisa, mientras sus deditos realizaban torpemente una serie de señas que Naruto ni le había mostrado. Pájaro, serpiente, carnero, las confundía constantemente. Naruto estaba apoyado en un árbol, con los brazos cruzados, observándola con una sonrisa paciente. «Es molesto, ¿sabes?», dijo, rompiendo el silencio apacible. Ella levantó la vista y dejó caer las manos. «¿Qué pasa, Mi-chan?». «Liberación de agua. Sin un gran lago o río cerca, tienes que extraer la humedad del aire o del suelo. Es mucho más trabajo». Suspiró dramáticamente. «Requiere mucha más concentración. O puedes crearla con tu propio chakra, convirtiéndolo en agua, pero eso requiere mucho más chakra». Tama frunció el ceño, mirando sus manos y luego el arroyo. «¿Pero por qué necesito concentrarme tanto? ¿Por qué no puedo simplemente decirle al agua qué hacer?». Naruto se bajó del árbol y se sentó en la roca junto a ella.
Porque no puedes usar un jutsu si no lo entiendes, dijo, con el tono serio y de maestro que ella apreciaba. Esto es algo que todos los ninjas deben aprender. Debemos comprender todo lo que hay en la naturaleza para que nuestro jutsu funcione correctamente. Tomó una piedra mojada y la giró en la palma de la mano. Ser ninja significa comprender todos los factores entrelazados que conforman el mundo. Imagínatelo como una red gigante. No puedes tirar de una sola cuerda. Tienes que saber cómo se entrelazan todos los hilos. Señaló al cielo con el dedo. Puedes usar un jutsu como la espada relámpago porque sabes lo que es el rayo. Rápido, agudo y poderoso. Puedes usar genjutsu, técnicas de ilusión, porque entiendes cómo la gente ve el mundo, cómo se puede engañar a sus mentes. Metió la mano en el arroyo, y el agua se abrió entre sus dedos. Y usar elemento agua cuando comprendes que el agua realmente existe, lo hace mucho más fácil y poderoso, dijo, dejando que la corriente fluyera por su mano. ¿Qué es el agua, Tama? Espero que recuerdes algo sobre ella en la escuela, en Okagakure. Bueno, mira, había dicho, separando las manos unos centímetros sobre la tierra seca. No puedes simplemente pensar en agua y que aparezca. No funciona así. Cerró los ojos un segundo. El mundo entero está hecho de materia, ¿verdad? De diminutos trocitos. Demasiado pequeños para verlos. Con el agua es igual. Ahora mismo, hay diminutos trocitos de agua a nuestro alrededor, flotando en el aire. ¿Sientes el calor? Es parte de ello. Cuando hace calor, los trocitos de agua se excitan y se mueven rápidamente. Para hacer un jutsu, hay que calmarlos. No hacía señas con las manos, solo se concentraba. Tienes que usar tu chakra para decirles a todos esos pedacitos que dejen de volar y se unan. Encuentra la humedad en el aire, en las hojas, incluso en la tierra, y tira de ella. Diles que se reúnan aquí. Tama había observado, hipnotizada, cómo una tenue niebla comenzaba a formarse entre sus manos. No puedes usar un jutsu que no entiendes, dijo, abriendo los ojos mientras la niebla se condensaba en una gota de agua perfecta que caía al suelo. Tienes que entender qué es y qué hace, tanto aquí dentro, se dio un golpecito en el pecho, como aquí fuera. Agitó la mano hacia el mundo que los rodeaba. Una profunda comprensión floreció en la oscuridad. La intuición del ninja y el conocimiento del científico. Una profunda comprensión floreció en la oscuridad. La intuición del ninja y el conocimiento del científico eran dos caras de la misma moneda. Naruto le había dado las dos mitades de la llave. No se puede usar un jutsu que no se entiende. Ahora lo entendía. El agua no era solo un elemento que se controlaba, era un proceso que se iniciaba. El hombre de arena creía que este desierto era suyo. Se equivocaba. Incluso allí, había humedad adherida a cada grano de arena, vapor en cada bolsa de aire atrapada. Estaba allí. Dejó de luchar contra la presión. Dejó que su cuerpo se relajara y se hundió por completo en el desierto, concentrando su mente, su chakra, en un único punto de intención. No intentó crear agua. Comenzó el proceso. En su mente, imaginó el diagrama de la pizarra. Moléculas de H2O gaseosas, dispersas y caóticas. Imaginó su chakra como un punto frío en el calor opresivo, un catalizador, tal como Naruto lo había descrito. Imaginó su chakra como fragmentos dispersos de moléculas de chakra, ralentizándose, enfriándose, aferrándose entre sí. Luego lo dejó salir. Liberación de agua. Cerco de pilares. Su propio grito fue un sonido apagado y distante, perdido en la arena. Pero su chakra rugió. Sintió que la abandonaba, un torrente de luz azul y poder puro que encendió el agua circundante. El mundo pasó de una presión aplastante a una liberación violenta y explosiva en un instante de infarto. No vio explotar el suelo del desierto. Ella fue la explosión. Sintió como la arena se desgarraba, las inmensas columnas de agua surgían a su alrededor como gigantescos brazos protectores. Por un instante, se sintió en el centro sereno de un huracán que había creado, una fortaleza de agua giratoria que era su propia voluntad manifestada. Entonces llegó la ola. Los pilares giratorios generaron una tremenda oleada, una onda expansiva líquida que la atrapó en su abrazo. Se elevó, ingrávida, dando volteretas por el aire en una caótica mezcla de arena y agua. La presión aplastante dio paso a un vuelo vertiginoso e incontrolable.
El vuelo terminó tan abruptamente como empezó. Aterrizó hecha un ovillo, con el cuerpo dolorido, enredada con sus amigos en la arena firme y estable. Tosió, escupiendo un bocado de agua arenosa. El aire caliente del desierto fue una grata sorpresa para sus pulmones. Su visión se enfocó de nuevo y contempló, sin aliento, la visión imposible que tenía ante sí. Donde antes había un pozo de muerte, ahora giraban 4 colosales columnas de agua. Los gritos de sus amigos eran un murmullo confuso y atónito de fondo. Podía oír las preguntas desconcertadas de Luffy, los gritos de alivio de Sanji y la brusca evaluación de Zoro sobre la situación. Todo era un ruido distante, amortiguado por el zumbido en sus oídos y el profundo cansancio que la invadía hasta los huesos. Entonces, en el silencio de su mente, resonó un pensamiento ajeno. No llegó a sus oídos, sino que floreció directamente en su conciencia, una presencia familiar y primigenia, tan propia de ella como el latido de su propio corazón. «Casi morimos», le gruñó Noe antes de enviarlo de vuelta a su mente. Por un momento, solo se oyó el sonido del agua rugiente y de respiraciones entrecortadas y jadeantes. Tama. Vivi fue la primera en moverse, corriendo hacia ella y abrazándola con fuerza y temblor. «Lo hiciste de nuevo». Igual que en Yuba, pero nunca había visto algo así. Nami se incorporó, con los nudillos blancos mientras contemplaba las colosales columnas de agua que giraban. No puedo creerlo, balbuceó, mientras su mente luchaba por procesar la magnitud del asunto. ¿Puedes simplemente crear agua? En medio del desierto sin un oasis. Estamos a salvo. El terror inicial fue rápidamente reemplazado por una oleada de profundo y abrumador alivio. ¡Guau! Es mucho más grande que la última vez. Gritó Luffy, cuya sorpresa inicial se transformó en una emoción desbordante. Apareció al otro lado de Tama con una enorme sonrisa. Sabía que escondías algo genial. Fue increíble. Oye, cocinero, ¿ves esto? Dijo Sanji intentando encender otro cigarrillo con mano temblorosa antes de tirarlo. La señorita no bromeaba en Yuba. Nos salvó el pellejo a todos. Zoro simplemente gruñó, poniéndose de pie y observando las columnas de agua giratorias con una mirada de respeto reticente. Así que ese pequeño truco con el agua no fue casualidad. No está mal, chico. Usopp era un mar de lágrimas y lloriqueos de gratitud. Tama. Olvidé por completo que podías hacer eso. Creí que estábamos perdidos. Tama, aún débil y abrumada, solo pudo ofrecer una pequeña sonrisa cansada mientras sus amigos la rodeaban, un círculo protector de calidez y alivio. La sensación de la curiosa presencia de Noe en su mente fue un tranquilo consuelo. No te pongas sentimental. Es patético. La voz interrumpió su celebración como un cristal roto. Crocodile no se había movido. Se quedó de pie al borde del cráter, con el rostro convertido en una máscara de pura incredulidad asesina que poco a poco se endurecía hasta convertirse en una furia fría y desdeñosa. Miró las 4 enormes columnas de agua, no con miedo, sino con profunda irritación, como si fueran una mancha en su lienzo perfecto. Así que el niño tiene un truco, dijo con voz áspera, mientras su garfio dorado brillaba al sol. Felicidades. Has logrado convertir tu lento y sofocante entierro en lo que ahora será una muerte mucho más dolorosa. Levantó la mano derecha, y la arena a su alrededor empezó a silbar y a agitarse de nuevo. Lo único que has hecho es proporcionarme el arma perfecta para matarte. El aire crepitaba con una tensión más densa que el calor del desierto. La amenaza de Crocodile se cernía sobre ellos, una promesa de muerte dolorosa que se sentía escalofriantemente real. Los 4 colosales pilares de agua, el milagro que Tama había forjado, ya empezaban a encogerse. Su poderosa rotación disminuía a medida que sus limitadas reservas de chakra se disipaban en el aire. Habían ganado un instante, nada más. Todos, suban a los patos. Ahora. Gritó Nami con voz firme y autoritaria, rompiendo el silencio atónito. Ya se dirigía a su montura, arrastrando consigo a un desconcertado Usopp. Vivi, con el corazón latiendo frenéticamente contra sus costillas, ayudó a un tembloroso Chopper a subir a su ave. Sanji y Zoro, moviéndose con determinación, arrearon al resto de los superpatos picopintos, aterrorizados, instando a la tripulación a montar. El plan era claro: usar el agua como distracción y huir.
Era su única oportunidad. Pero dos de ellos no se movían. Luffy se mantuvo firme, de espaldas a ellos, frente a Crocodile. Su sombrero de paja le ocultaba los ojos, pero su postura era firme y lista, como una banda elástica estirada hasta el límite. A su lado, Tama se puso de pie. Estaba pálida y temblaba visiblemente de agotamiento, pero su postura era firme mientras desenvainaba su espada. «Oigan, Luffy», gritó Nami al ver que no hacían ningún movimiento para unirse a la frenética huida. «Ese idiota», gritó Usopp desde lo alto de su pato. «Luffy. Tama», gritó Vivi, con la voz llena de un temor creciente. Fue entonces cuando la voz de Luffy, alegre y llena de confianza, resonó en la arena. «Adelante, chicos». La voz del espadachín era un gruñido bajo y firme que atravesó el pánico. «Escúchame, Vivi. Él mantendrá Cocodrilo bajo control». La mirada de Zoro estaba fija en el horizonte, en la meta. En el momento en que el ejército rebelde empezó a huir, se estableció el límite de tiempo para esta tierra. Una vez que el ejército real y el ejército rebelde se encuentren, esta tierra, el reino de Arabasta, desaparecerá. Si eres la única esperanza para evitarlo, debes sobrevivir, pase lo que pase. Pase lo que pase con cualquiera de ellos, de ahora en adelante. Pero, Tama, la protesta murió en sus labios. Él tenía razón. Cada palabra era una verdad fría y dura. Su batalla no era de puños, sino de palabras y esperanza. Una batalla contra el tiempo. «Vivi», dijo Sanji, con la voz suavizada, en marcado contraste con sus gritos anteriores. «Esta es una lucha que tú iniciaste. Fuiste tú quien huyó de estas tierras hace años y desafió a esta organización desconocida a la batalla. Sin embargo, ya no pienses que estás luchando sola». Lágrimas que no sabía que le quedaban comenzaron a brotar de sus ojos. Era cierto. Durante años, había estado sola. Ahora tenía a esta familia caótica, demente e increíblemente leal luchando con ella. Luchando por ella. Incluso Usopp, con el cuerpo tembloroso, intentó ser valiente. «Bebé Vivi. No te preocupes. Voy a protegerte». Miró hacia atrás una última vez. Vio a Luffy, su pequeño cuerpo, desafiante ante el imponente señor de la guerra. A su lado, Tama, de pie, con piernas temblorosas, una figura pequeña y resuelta, lista para enfrentarse de nuevo al monstruo. Su corazón le dolía con un dolor tan intenso que le cortaba la respiración. Ella tenía que confiar en ellos. Volvió la cara hacia adelante, mientras el viento le azotaba las lágrimas de las mejillas. Agarró las riendas de Kaido, con los nudillos blancos. Tenía una promesa que cumplir. «Luffy. Tama», gritó a las figuras que se encogían en la distancia. Su voz resonó a través del desierto como una plegaria. «Los esperamos en Alubarna, ¿de acuerdo?» Crocodile observó con una diversión fría y distante como la princesa y su séquito de tontos se alejaban a toda prisa, una nube de polvo en el horizonte. Su mirada se posó entonces en los dos que quedaban. El chico del sombrero de paja vibraba con una furia simplista y animal. A su lado, la chica de cabello púrpura, la fuente del agua inesperada, estaba de pie, agarrando la empuñadura de su espada. Se tambaleaba, respirando entrecortadamente. Estaba agotada. «Has llevado tus tonterías demasiado lejos, sombrero de paja», dijo Cocodrilo con voz áspera, mientras el humo de su cigarrillo se elevaba hacia el aire seco. Dio un paso al frente. Sus zapatos no hacían ruido al pisar la arena. «Ella no cree que nadie tenga que morir en esta revuelta. Nadie tiene que morir. Hay muchos idiotas sentimentales y amantes de la paz como ellos. Eso es porque no saben lo que es una verdadera lucha». Miró a Luffy. «Tú también lo crees, ¿verdad?» «Sí», dijo Luffy con un gruñido bajo. Su mirada siguió la nube de polvo de sus amigos. «Lo intenta, ¿sabes? La princesa. Intenta ayudar a todos los que ve, a pesar de lo débil que puede estar. No soporta abandonar nada, así que siempre sufre». Los labios de Crocodile se curvaron en una sonrisa cruel. «Qué perspicaz. Pero mientras esté cerca», dijo, apuntando a Luffy con su garfio dorado, «te atacará hasta morir. Así que te voy a matar aquí mismo». «Eso es peor que una tontería», espetó Luffy. «Tú eres el idiota insalvable».
Un buen ejemplo, reflexionó Crocodile, mirando a Luffy y a la exhausta Tama. Te acercas a alguien y luego mueres por ello. He abandonado a muchísima gente así. Entonces, tú eres el tonto, ¿no? Respondió Luffy con una sonrisa en el rostro. Te doy 3 minutos, dijo Crocodile, agotando repentinamente su paciencia. La diversión desapareció, reemplazada por la fría arrogancia de un dios. No tengo tiempo para seguir molestándote. No, está bien, dijo Luffy, haciendo crujir los nudillos. Gun Gun, pistola. El puñetazo salió disparado, apuntando directamente a la cara de Crocodile, y atravesó sin hacer daño una nube de arena. Goma, goma. Sello. El pie de Luffy solo tocó arena. Mientras Crocodile se recomponía, Tama se abalanzó hacia adelante, con su espada desenvainada. Su hoja brilló al canalizar en ella los últimos y relucientes restos de chakra. Estilo de la aldea de la hoja. Corte de luna creciente. Giró, lanzando un ataque bajo y desesperado a sus piernas. Su espada, como los puños de Luffy, atravesó la arena sin causarle daño. Crocodile ni siquiera bajó la vista. Debo advertirte, Luffy sombrero de paja, dijo Crocodile, sin siquiera molestarse en moverse, que no importa cuánto lo intentes, no hay forma de que puedas vencerme. Gun Gun Gatling. Una ráfaga de puños, cada uno atravesando el cuerpo del señor de la guerra, provocando una pequeña e inútil tormenta de polvo. Gun Gun Bazooka. El golpe a 2 manos impactó, y no hizo nada. Luffy quedó jadeante, con los brazos hundidos hasta los codos en el torso arenoso de Crocodile. ¿Por qué, tú? Gritó Luffy, con el rostro destrozado. Eso te aplastó. Caimán de arena. Te lo dije, eso no funcionará. La voz de Crocodile sonaba aburrida. Se recompuso, quitándose una mota de arena del abrigo. Por mucho que un hombre de goma como tú lo intente, no hay manera de que, alguna vez, vea, repitió Luffy, apartando los brazos de la boca de Crocodile, que ahora se estaba reformando y que le había atravesado con el puño, frunciendo el ceño en señal de confusión. ¿Qué intentabas decir? Creo que ya es suficiente diversión y juegos, Luffy sombrero de paja, gruñó Crocodile. Me lo he tomado en serio todo el tiempo. Gritó Luffy sin pensar. Pero me tiene. No puedo golpearlo así. Es demasiado seco y granulado. Hay una diferencia en el nivel de piratas que somos tú y yo. La mano derecha de Crocodile se afiló hasta convertirse en una cuchilla de arena. Espada del desierto. No apuntó ni a Luffy ni a Tama. Se clavó en el suelo. Una enorme fisura atravesó el desierto, partiendo la tierra con un sonido seco y desgarrador. Luffy agarró a Tama, que se balanceaba, y saltó hacia atrás justo a tiempo. ¿Qué? El desierto se ha dividido. Luffy miró conmocionado el abismo. Dependiendo del entrenamiento y de cómo se usen, las habilidades de las frutas del diablo pueden convertirse en un medio de lucha tan poderoso como cualquier otro, sermoneó Crocodile con evidente desprecio. No soy como ustedes, tontos, que solo se preocupan por sus habilidades. Ahora pueden arrepentirse de desafiarme todo lo que quieran. Girasole del desierto. Volvió a hundir la mano en la arena. ¿Qué? Gritó Luffy mientras el suelo bajo sus pies comenzaba a agitarse, derrumbándose en un nuevo pozo de arenas movedizas. La arena. La tierra la está absorbiendo otra vez. Tama, rápido, usa agua. No puedo. Gruñó Tama, con las piernas hundidas. Estoy demasiado cansada, se me ha acabado el chakra. ¿No sabes lo de las arenas movedizas? Se burló Crocodile. Son un práctico ataúd en el desierto, sin necesidad de una lápida. La arena se hunde en los canales subterráneos. Nadie en el mundo puede plantarme cara en el desierto. No pienso dejar que me entierren vivo en la arena. Gritó Luffy, agarrando a Tama por la cintura mientras ambos empezaban a hundirse. Gun Gun Bazooka. Golpeó con las palmas el suelo firme y distante, lanzándose junto con Tama fuera del pozo. Aterrizaron con fuerza. Si no puedo golpearte, ¿qué tal si te atrapo? Gritó Luffy, abriendo los dedos. Red de dedos de goma goma. Intentó atrapar a Cocodrilo, pero la red atravesó su cuerpo arenoso. No puedes aprender nada. Eso no funcionará. Gun Gun látigo.
Luffy intentó una patada, que también falló cuando su pierna atravesó el cuerpo de arena de su oponente antes de levantar el puño hacia atrás y lanzar su mano extendida en un puñetazo. Pistola de chicle. Barra sable creciente. Crocodile deslizó su mano, ahora transformada en una brizna de arena pura, hacia el brazo extendido de Luffy. Mi brazo. Gritó Luffy, retrocediendo. Mi brazo. Mi brazo. Se ha convertido en una monia. Mi brazo se ha convertido en una monia. La piel de su antebrazo estaba reseca, arrugada y gris. Por la arena, explicó Cocodrilo, saboreando el horror en sus rostros. Te han absorbido la hidratación del brazo. Podría seguir sacándote el agua de todo el cuerpo así, hasta que te marchites y mueras. Así es el desierto. Aléjate de él. Gritó Tama. Había acortado la distancia de nuevo, empuñando la espada con ambas manos, y la descargó con un potente y desesperado golpe por encima de la cabeza. Crocodile ni siquiera se inmutó. Simplemente levantó su gancho dorado y bloqueó la hoja con un sordo clan. La fuerza del impacto hizo vibrar los brazos de Tama hasta el hombro, pero ella se mantuvo firme, mirándolo fijamente. Eres molesta, dijo Cocodrilo con voz áspera. Con un ligero golpe de gancho, lanzó a Tama y su espada hacia atrás, haciéndola rodar por la arena. Debes estar bromeando. Luffy miró su brazo destrozado, luego a Tama, y luego a Crocodile. Una repentina y estúpida comprensión cruzó su rostro. Lo sé. Agua. Buscó a tientas en su espalda, desatando el gran barril de agua de madera que había estado cargando, y que el anciano Toto de Yuba le dio. Crocodile rió, con un sonido seco y áspero. Agua. ¿Ese es tu gran plan? ¿Crees que ese pequeño barril te ayudará, cuando todo tu brazo esté seco con solo un toque de mi poder? Luffy lo ignoró, hizo estallar el corcho y comenzó a beber agua de un trago, derramando la mayor parte. Tu agua no vale nada, dijo Cocodrilo mientras caminaba lentamente hacia él con una mirada fulminante. No tiene nada de malo. Gritó Luffy, terminando el barril y tirándolo a un lado. El viejo seco de Yuba se pasó toda la noche preparándome esta agua. Me dijo que Yuba no iba a ceder ante la arena. Gum gum, dijo Luffy mientras se lanzaba hacia Crocodile, mientras abría su boca y su cabeza crecía de tamaño. ¿Todavía planeas hacer algo? Crocodile le preguntó a Luffy con una mirada impasible mientras Luffy abría mucho la boca. Munch munch. Luffy mordió y tragó la parte superior del cuerpo de Crocodile desde el estómago hasta completamente dentro de su boca, solo para comenzar a atragantarse y escupir la arena con disgusto. No digas tonterías así. Le espetó Crocodile en cuanto recuperó la cabeza al salir de la boca de Luffy. Muere. Tú, junto con la tierra muerta de Yuba. Luego levantó la mano y les dijo a Luffy y Tama. Se acabaron sus 3 minutos. Como dije, no tengo tiempo para estar más tiempo con ustedes. Sables. Un remolino de arena surgió de su palma, un tornado en miniatura que comenzó a crecer, alimentándose del aire del desierto. Escucha, Luffy sombrero de paja. Los vientos que prevalecen aquí siempre soplan de norte a sur. Si esta pequeña tormenta de arena mía atrapara a uno de ellos y creciera mientras se dirigía hacia el sur, ¿dónde crees que impactaría la tormenta de arena más grande? Luffy y Tama se detuvieron brevemente cuando se dieron cuenta de lo que estaba haciendo Crocodile. Para, bastardo. Para. Exclamó Luffy mientras sus brazos estirados agarraban la chaqueta de Cocodrilo y tiraban de él con fuerza. Ríndete, no funcionará, dijo Crocodile con voz cansina ignorando los ataques cortantes de Tama que lo atravesaban. Esa tormenta de arena cobrará fuerza y alcanzará velocidades de viento que ni siquiera yo puedo detener. Yuba está acabado. Para. Ahora mismo. Para. Snicked. ¿Quién crees que soy? La voz de Crocodile se volvió fría e impasible, su pregunta fría y rotunda, atravesando el rugido de Luffy hizo que Tama soltara un jadeo salvaje y aterrorizado mientras el anzuelo dorado de Crocodile, goteando sangre de Luffy, brillaba bajo el sol matutino del desierto. Los ojos de Luffy se abrieron de par en par, un sonido ahogado y húmedo fue su única respuesta mientras miraba el gancho dorado hundido en su torso, levantándolo del suelo. Hay muchísimos novatos como tú, que no son más que palabras, dijo Crocodile mientras miraba a Luffy y luego a Tama, sosteniendo al chico en alto como un trofeo. Aquí en Grand Line.
Con un gesto despectivo de muñeca, arrojó el cuerpo empalado de Luffy del gancho. Luffy se estrelló contra el suelo, con una nube de arena como único colchón. Quedó tendido jadeando. «Luffy», gritó Tama, con la voz quebrada por el terror. Empezó a correr hacia él, pero sus piernas, aún débiles por el enorme jutsu y sus ataques fallidos, se le doblaron. Patético, se burló Crocodile, volviendo toda su atención hacia ella. La furiosa tormenta de arena de sables a sus espaldas era la única lápida que este desierto necesitaba. «Tu amigo ha muerto. Y tu pequeño truco con el agua te ha dejado completamente vacío». Él comenzó a caminar hacia ella, con su anzuelo dorado levantado. Su haki de observación la invadió, y sonrió con suficiencia. «Puedo sentirlo todo. El agotamiento absoluto y debilitante, las reservas tenues y fugaces de esa extraña energía, y la oleada abrumadora y sofocante del terror infantil». Estaba destrozada. «Y ahora, pequeño mocoso controlador del agua. Se te acabó el tiempo», dijo Cocodrilo mientras levantaba el anzuelo para asestar el golpe mortal. Pero el terror que sentía, no era solo miedo. Era una finta. En lo más profundo de la mente de Tama, no se desenrolló. La criatura no proyectaba poder, proyectaba emoción. El terror que Crocodile percibió se convirtió repentinamente en una supernova de desesperación y horror puros y primarios, una oleada de sentimiento tan potente que inundó su haki, cegándolo momentáneamente a todo lo demás. Estaba tan concentrado en la niña acobardada y aterrorizada que no percibió la punzante intención que se escondía tras ella. La chica frente a él no se acobardaba. Estaba fingiendo, al sonreírle con suficiencia mientras 4 pilares de agua estallaban a su alrededor, aunque eran mucho más débiles que el anterior. Cuando Crocodile dio su último y desdeñoso paso, con sus sentidos completamente desviados por la transmisión emocional de Nue, Tama formó un sello con la mano y luego empujó su pequeño y tembloroso dedo hacia Crocodile. Liberación de agua. Corriente de agua dinámica. Un zarcillo de agua a alta presión, con forma de lanza, surgió de los 4 pilares giratorios y se concentró en una corriente en chorro, siguiendo los dedos puntiagudos de Tama, apuntando hacia Crocodile, pero no hacia la arena a sus pies. ¡Fwosh! El chorro de agua, estallando en un chapoteo masivo, empapó a Crocodile de rodillas para abajo, empapando sus impecables pantalones y solidificando sus piernas arenosas. Rugió de sorpresa, su haki volviendo a la realidad, pero llegó una fracción de segundo tarde, antes de que sus ojos se abrieran de par en par al darse cuenta de que el agua no había sido para él. En ese mismo instante, una mancha borrosa empapada de agua se disparó hacia el momento. Sangrando y gravemente herido, pero impulsado por una voluntad monstruosa, Luffy había usado lo último que le quedaba de fuerza para levantarse y griega. Chicle chicle, los ojos de Cocodrilo se abrieron de par en par, conmocionado. Intentó disolverse, pero sus piernas eran arena sólida y húmeda, y al darse cuenta de que estaba atrapado, se preparó para el golpe. Bazooka. Las palmas de Luffy se estrellaron contra el estómago húmedo y sólido de Crocodile, haciendo que Crocodile se deslizara hacia atrás de dolor mientras las palmas de Luffy volvían a su costado. «Ustedes, insectos», dijo Crocodile, con el cuerpo temblando de dolor, y se lanzó a través de la arena, su gancho dorado apuntando directamente a los 2 piratas desplomados y cansados, un solo golpe para acabar con ambos. Tama lo vio venir, un destello dorado de muerte, pero no podía moverse. Luffy estaba apenas consciente ya que sus ojos estaban casi vidriosos por la cantidad de sangre que estaba perdiendo. Una mancha naranja y amarilla impactó contra el costado de Crocodile, con un impacto tan potente que sonó como un trueno. Crocodile salió volando por segunda vez, alejándose de los niños. De pie entre ellos y el señor de la guerra había una nueva figura, vestida con una chaqueta naranja que estaba fuera de lugar en la ropa de la cultura arabasta, su cabello rubio y sus ojos azules brillaban intensamente bajo el sol del desierto. Naruto giró la cabeza y le dio a Tama una sonrisa sombría y confiada que realmente le resultaba familiar. «Ese es un clon de Sombra», dijo la voz de Nue en su cabeza. «Lo hiciste bien, Tama-chan», dijo el clon de Naruto, crujiendo los nudillos. «Yo me encargo de aquí». El clon entonces miró a Crocodile, quien lo observaba con furia lívida, y el clon de Sombra frunció el ceño. «Hagámoslo». «Bien, hay algo debajo de la arena, ¿qué?»
El suelo debajo del clon de Naruto estalló cuando saltó hacia Luffy y Tama mientras un océano de carne blanca y pastosa brotaba de la arena. El clon reaccionó por puro instinto, agarrando los cuellos de Luffy y Tama con una mano y saltando hacia atrás, arrojándolos lejos justo cuando 1000 cuerpos de Zetsu blancos invadían el espacio que había ocupado. Se retorcían, trepaban y se fusionaban, colapsando uno sobre el otro para formar un único humanoide grotesco, del tamaño de una ciudad, de carne blanca. Antes de que el clon pudiera siquiera aterrizar tras su esquiva, la arena detrás de él explotó. Un segundo Zetsu gigante blanco, idéntico al primero, surgió del desierto, con su enorme brazo ya balanceándose para aplastarlo en el aire. Cocodrilo, con los ojos muy abiertos al ver un ejército de monstruos, no lo dudó. Se burló, su cuerpo disolviéndose en arena, un torrente de arena corriendo por el desierto. Esto es más problemático de lo que vale. Tengo asuntos más importantes que atender. Oh, no, no lo harás. Gruñó el clon desde el aire, con su atención dividida entre los dos clones gigantes de Zetsu blanco y Crocodile, y luego eligió lidiar con este último. Pero el primer Zetsu gigante se movió. Aplastó su propio cuerpo colosal, formando una barrera de carne blanca de cientos de metros de altura, un muro viviente entre el clon y el cocodrilo que escapaba. Los ojos del clon se abrieron ante el bloqueo deliberado, su atención se desvió cuando se dio la vuelta y vio un enorme puño que venía a aplastarlo. El puño del segundo gigante conectó, y el clon de sombra de Naruto desapareció en una violenta nube de humo blanco, mientras la fuerza del puño se disipaba. Un silencio terrible y resonante cayó sobre ellos, interrumpido únicamente por el silbido de la tormenta de arena distante y los jadeos húmedos y superficiales de Luffy, que estaba muriendo a su lado. Los dos monstruos colosales, cumplido su propósito, comenzaron a licuarse y se hundieron de nuevo en el suelo como si nunca hubieran estado allí. Hermano mayor en Naruto. Susurró Tama, invadida por el miedo al quedarse sola y ver a Luffy morir. Por un breve momento, Tama no supo qué hacer mientras miraba al moribundo Luffy. Y entonces se oyó un nuevo crujido en la arena. Tama levantó la cabeza de golpe, llevando la mano a la empuñadura de su espada. Una mujer había aparecido de la nada. Ella era alta y hermosa, vestida con una reveladora blusa morada, una diminuta falda a juego y un abrigo de piel blanco con un sombrero de vaquero blanco. La mujer miró a su alrededor, con los ojos abiertos y confundida. ¿Cómo llegué aquí?, murmuró. Su mirada se posó en Luffy envenenado y luego en Tama. Antes de que Tama pudiera hablar, una sombra se cernió sobre la nueva mujer. Se giró, conteniendo la respiración, y retrocedió a trompicones, presa de un miedo repentino y genuino. Otro hombre estaba justo detrás de ella. Conozco esa máscara, pensó Tama al reconocerla. Pertenecía al hombre que les había dicho que fueran a Lubarna. Tama se puso a gatas, agarró su espada y se colocó sobre su amiga caída. Miró con furia a Musasabi y a la mujer. No lo toquen. La mirada de Musasabi se dirigió hacia ella por menos de un segundo, antes de volver a fijarse en la vaquera y luego en Luffy. Nico Robin, dijo con voz monótona y sin emoción. Mira lo que acaba de pasar, extraño, ¿verdad? ¿Esperabas que Crocodile los matara? Solo hago esto para mantener la línea temporal lo suficientemente rígida, para que no afecte los eventos que necesito. Adelante, haz tu pregunta, Nico Robin. Tama mantuvo su espada en alto, y de repente estaba en el aire levantada por otro Musasabi con su espada en la otra mano. Un clon. Pensó Tama confundida mientras luchaba y pateaba para agarrar a Musasabi. El Musasabi que estaba detrás de Nico Robin ahora estaba sobre Luffy, su mano brillaba con chakra verde que curó el enorme agujero en el pecho de Luffy. ¿Lo está curando? De la arena, a pocos metros de distancia, surgió una pequeña mano bronceada, y luego otra, formando una cadena. Tama gritó en el agarre de Musasabi antes de caer de culo, pero las manos solo recogieron con cuidado el sombrero de paja de Luffy, lo sacudieron y lo arrojaron sobre su pecho. Los ojos de Luffy se abrieron de golpe, desenfocados. Gracias, jadeó. La vaquera lo observaba con una curiosidad extraña e intensa. ¿Por qué peleas?, preguntó, casi para sí misma. ¿Tú, que te llamas D? Murmuró Luffy, frunciendo el ceño mientras jadeaba de dolor.
Una repentina corriente ascendente de viento y arena anunció una nueva llegada. Un hombre grande con alas y cabeza de halcón aterrizó pesadamente, con su espada desenvainada hacia Nico Robin. Vivi le había contado todo sobre los dos guardias principales, Chaka y el que podía volar. Tama sintió que su hombro se hundía en una oleada de alivio tan fuerte que casi la hizo desmayarse. Este tenía que ser Pel. Los ojos de Pel recorrieron la extraña escena. El joven inconsciente, los dos hombres enmascarados uno al lado del otro antes de que uno de ellos desapareciera en una nube de humo y la pequeña y exhausta adolescente samurái, Y. Ella. Su mirada se fijó en la mujer del sombrero de vaquera y su rostro se contorsionó de rabia. «Tú», rugió, reconociéndola de la carta de la princesa Vivi. «Señorita Olsundai. Vicepresidenta de Obras Barrocas». La apuntó con su espada. «¿Dónde está Crocodile? Volé hasta Raimbase, la ciudad está en ruinas, pero él no está. ¿Dónde está?» «No te esfuerces demasiado», dijo Nico Robin con suavidad, señalando a Luffy, que aún se recuperaba. «Esto funciona a la perfección. ¿Por qué no salvas a ese chico? Después de todo, es un valiente caballero que trajo a tu querida princesa a esta tierra. Esta joven también es una de las princesas aliadas». Pel vaciló, su mirada pasó de ella a Luffy, y luego a Tama y parecía dividido sobre qué hacer y lentamente bajó su espada. «Además», continuó Nico Robin, «la princesa está a salvo. Está de camino a Lubarna ahora mismo. Aunque no estoy segura de qué le pasará después. La situación es la que es, ¿sabes?». Un fuerte gemido rompió la tensión cuando los ojos de Luffy se abrieron de par en par y luego se sentó. El dolor de su herida curada aún dolía, pero se estaba aliviando lo suficiente como para que gruyera carne. Tama, que estaba al borde del colapso, simplemente lo miró fijamente. «Idiota», murmuró, su voz era una mezcla de profundo enojo y absoluto alivio. Antes de que Pel pudiera reaccionar, Musasabi finalmente se movió. Dio un paso silencioso hacia la mujer del sombrero de vaquera. Extendió la mano y la agarró por el hombro, con fuerza e inflexibilidad. Nico Robin dejó escapar un jadeo agudo y sobresaltado, con los ojos muy abiertos por el miedo. «El proyecto Utopía requiere que estés en Alubarna», declaró el hombre enmascarado, con una voz fría y absoluta. «Crocodile ya está cabreado». Y entonces, de una manera que hizo que los ojos de Tama dolieran, ambos desaparecieron. No hubo bocanada de humo ni aceleración. En un instante, el hombre enmascarado y Nico Robin estaban allí, y al siguiente, el espacio que ocupaban era solo un desierto vacío. Pel dejó escapar un sonido ahogado de incredulidad, bajó la espada mientras miraba fijamente el lugar donde estaban mientras la cabeza de Tama nadaba por el agotamiento. «Eso», resonó la voz de Noe en su mente. «Ese tipo acaba de usar un ninjutsu espacio-temporal». Yamato estaba magullada, su cabello blanco y azul chamuscado, pero se mantuvo desafiante. Takeru la sostenía firmemente mientras protegía las figuras heridas de Ulti y Pei-Chuan. Los hermanos eran un desastre de cortes y quemaduras, gimiendo en el suelo polvoriento. Ace, jadeando pesadamente y completamente quemado, se encontraba espalda con su amigo, ambos mirando fijamente hacia la oscuridad. El clon no perdió un instante. Apareció entre ellos, con las manos ya brillando con un suave chakra verde. «Quédate quieto», ordenó. Se estremecieron, pero al ver su rostro, se relajaron. El clon se arrodilló de inmediato junto a Ulti, canalizando su chakra en liberación yang. Presionó sus palmas brillantes sobre la parte más grave de sus heridas, acelerando la capacidad natural de curación de su cuerpo. Jutsu de palma mística. La carne cruda y desgarrada comenzó a unirse bajo la energía relajante. «El ninjutsu médico no es mi especialidad», dijo el clon, frunciendo el ceño en señal de concentración mientras pasaba de Ulti a Pei-Chuan. «Esto solo acelerará tu curación». «¿Qué demonios ha pasado aquí?». Ace finalmente relajó los hombros, la adrenalina se desvaneció. Se pasó una mano sucia por la cara, dejando una mancha pálida. «Profesor», gruñó. Yamato tomó el control, con la voz tensa mientras vigilaba. «Lo encontramos, profe. Estaba aquí en el casino con su equipo». «Así que contra ellos pelearon», pensó Naruto, guardando el recuerdo para poder volver al original cuando se disipara. «Ace se llevó a TH», explicó Yamato, mirando a su amiga.
Nos encargamos de su tripulación. Un patán enorme llamado Burgess, un francotirador y un cabrón con cara de enfermo. Eran más fuertes de lo que pensábamos, gruñó Pei Chuan mientras la mano del clon le pasaba la mano por un profundo corte en el brazo. Todos usaban Aki. Dimos lo mejor de nosotros, añadió Ulti, obligándose a incorporarse. Pero todo se complicó aún más cuando apareció ese bastardo de cocodrilo. La fruta del diablo de TH es un gran problema, gruñó Ace. Y sé que hay algo más raro con esa fruta del diablo. Mi yo principal se dirige hacia una amenaza masiva y desconocida. Necesito que vayas con él lo más rápido posible. Está en el desierto, moviéndose hacia Rainbase, ordenó el clon. Necesito hacerle llegar esta información. Lo más rápido posible. Con una última mirada a los piratas maltrechos pero vivos, la forma del clon vaciló y luego, en una silenciosa bocanada de humo, se disipó, enviando sus recuerdos y experiencias a través de las arenas del desierto hacia su original. Fin capítulo. Con una última mirada a los piratas maltrechos pero vivos, la forma del clon vaciló y luego, en una silenciosa bocanada de humo, se... ¿Y ya? ¿Qué quieres decir? ¡Gracias! Son los del aseo. Aún así son del público. ¡Gracias por su apoyo! ¡Es mucho escándalo!